Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ya? Quisiera compartir con ustedes una temática que es fundamental y que hagamos conciencia en relación del por qué una educación emocional. En primer lugar, yo creo que es importante poderlo justificar y nos damos cuenta de que en nuestro contexto esta necesidad de educarnos emocionalmente. Hay algunos autores que se refieren a que nuestra sociedad, nuestro sistema escolar, existe un analfabetismo emocional. Eso es verdad, porque pareciera que ha ido todo un desarrollo bastante importante a nivel cognitivo. Sin embargo, las emociones pareciera que lo hemos dejado de lado. Es tan importante educarnos emocionalmente, sobre todo por las diferentes situaciones vitales que nos toca vivir, que nos toca trabajar diariamente. Vivencias personales cotidianas, como por ejemplo una cantidad de situaciones que nos genera satisfacción. Y dentro de esta satisfacción hay emociones y situaciones también que nos genera insatisfacción. Por lo tanto, de manera permanente estamos teniendo esta tensión emocional que nos descompone. Aquí es donde requerimos estrategias para poder tener formas de afrontar esta tensión. De manera permanente estamos recibiendo estímulos muy variados. Y estos estímulos, sobre todo a través de la televisión, a través de lo visual, a través de una cantidad de fuentes donde nos llega información, nos genera cambios, estados emocionales a veces muy diferentes unos con otros. Estamos y vivimos una situación a veces de mucha incoherencia y coherencia. Generalmente algunos autores como que representan al ser humano a través de este triángulo, ¿ya? Un triángulo donde cada vértice es un área. Un vértice es el actuar, otro vértice de este triángulo es el pensar y otro vértice es el sentir. Muchas veces, tanto el actuar, el pensar y el sentir no coinciden y esto nos genera a veces ciertas incoherencias, ciertas contradicciones vitales en nuestra vida, dimensiones que no coinciden. A veces actuamos sin pensar, a veces pensamos sin sentir, a veces sabemos que tenemos que actuar, ¿ya? El pensar ahí prevalece y no lo hacemos, no actuamos. Entonces, ahí hay una cantidad de incoherencia. El pensar y el sentir muchas veces dicen, mira, si tengo que tomar una decisión, si yo escucho el pensar, va a ser una decisión A. Si yo escucho el sentir, va a ser una decisión B. Por lo tanto, ahí hay algo que no ocurre desde un punto de vista de esta necesidad de tener estrategias de afrontamiento. Por otra parte, hay una cantidad de aspectos a nivel del contexto educativo que también nos lleva a educarnos emocionalmente, a formarnos emocionalmente. Yo creo que la pregunta básica que tenemos de manera permanente que estar haciendo aquellas personas que nos dedicamos a la formación tiene que ver con cuál es la finalidad de la educación. ¿Solo el desarrollo cognitivo? ¿O qué importante también este desarrollo emocional, este desarrollo integral, ¿cierto? Recuerden el informe de Jacques Delors, ¿cierto? Él nos dice y hace mucho hincapié que la educación no solamente nos lleva a un conocer, sino también al, a un hacer de ese conocer, también a un aprender a convivir y también a un aprender a ser, a este desarrollo, a esta realización personal. Por lo tanto, la educación emocional ya de alguna forma está presente en cada una de estas áreas. Cuando uno aprende, se emociona. ¿Ya? Cuando uno aprende, se emociona. Y cuando desaprende, también está allí presente lo que son las emociones. El rol del profesor es fundamental, el desarrollo de algunas competencias que trascienda el rol del instructor, que trascienda el rol ya de dar a conocer de este instructor, de este especialista que da a conocer información. Necesitamos un profesor
que sea formador y que sea educador. Yo siempre pienso que en un tiempo más quizás los profesores, profesor e instructor, va a ser reemplazado por los computadores y por las distintas plataformas y los robots, etc. Pero yo creo que va a ser mucho más difícil reemplazar al educador, reemplazar al formador. Hay una cantidad de fuentes de conflicto donde en cada uno de ellos requerimos, ¿ya? Necesitamos habilidades, ya, que corresponde a este desarrollo emocional, a esta educación emocional. Conflicto a nivel de la familia, ¿ya? Conflicto a nivel de la comunidad, conflicto a nivel social, ¿ya? Y requerimos alfabetizarnos para poder enfrentar los conflictos. Una persona con un bienestar psicológico, educada emocionalmente, no significa que no tiene conflictos. Sí, los conflictos van a existir. Lo que sí, ya, la diferencia es que él o ella va a saber cómo enfrentar los distintos problemas, ya, de la vida. Por otra parte, hay argumentos psicopedagógicos del porqué esta educación emocional. Fíjense, los índices elevados del fracaso escolar, los estrés ante el examen. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que el estudiante sabe, pero se enfrenta a un examen y esto lo deja paralizado? O la consecuencia frente a una prueba, o lo que significa el no logro a través de una baja calificación, ¿ya? Entonces, todos estos son elementos que deberíamos, ¿ya?, lograr una educación emocional para poder enfrentar tanto estos logros como también estas frustraciones. Los estados emocionales negativos, la exposición frente a los estudiantes, ¿ya? La educación emocional no es un trabajo individual, sino que de alguna manera uno va desarrollando de manera permanente la interacción con los otros. En síntesis, las necesidades derivadas de las situaciones vitales, los medios de comunicación, los mensajes con carga emocional, debemos aprender a procesar esa información, aprender a filtrar cuál es la información más importante y qué es lo que nos está generando esa información que recibimos. Experimentamos emociones continuamente, a veces nos cuesta controlarlo, sobre todo en aquellas emociones que son un poquito más negativas, en relación con la ira, en relación con lo que es la timidez, el temor, el miedo. Desarrollar competencias emocionales para hacer frente a los estímulos estresores, ¿ya? Interrupción en nuestra vida, imprevistos, ¿ya?, que han sido muy frecuentes durante este último tiempo. Las malas noticias, las pérdidas familiares, por ejemplo, las enfermedades, los problemas económicos. Es decir, las emociones están presentes en cada uno de estos aspectos. Hay necesidades derivadas de la salud mental, todo lo que es relacionado con la relación interpersonal. Dicen que en el mundo hay más de 300 millones de personas con depresión. Y esto preocupa, esto preocupa. ¿Cómo superamos estos estados de ánimo negativo? El uso de fármacos. Muchas veces, frente a cualquier problema de tipo emocional, ¿ya?, logramos de resolverlo a través del uso de fármacos. Ha aumentado enormemente durante estas últimas décadas el uso de los antidepresivos, por ejemplo. Y esto muchas veces genera, sabemos, dependencia. Otros estímulos que compensan el malestar, ¿ya?, psicológico. Tiene que ver con la droga, tiene que ver con el alcoholismo, ¿ya? Y creo que son aspectos que deberíamos buscar otro tipo de estrategia para poder enfrentar las situaciones a veces de frustración, de conflicto, de soledad. ¿Qué nos permite una educación emocional? Aspectos tan importantes como el aumento de habilidades sociales, en las relaciones sociales satisfactorias, que son fundamentales dentro del sistema escolar. Disminución de los pensamientos autodestructivos, la mejora de la autoestima, la disminución de los índices de violencia, la disminución de la agresión en todos sus componentes y en todas sus manifestaciones. La menor conducta antisocial, ¿ya?, sobre todo los niños, los jóvenes y también los adultos. El menor número de deserción en el sistema escolar. De todas maneras, las investigaciones nos dicen que la educación emocional, el bienestar emocional,
nos permite también ya enfrentar un rendimiento escolar mucho mejor. La disminución del consumo de droga, una mejor adaptación escolar, adaptación social, una mejor adaptación familiar, disminución de ciertas emociones relacionadas con la tristeza. ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con esta rabia? ¿Qué hago con estos síntomas depresivos? Disminución de la ansiedad, disminución del estrés, disminución de los desórdenes alimenticios, sobre todo en algunas etapas de desarrollo, en los jóvenes, en los niños. Y esto se fundamenta en determinadas bases teóricas. Ya sabemos que todos los grandes educadores también y algunas autoridades educativas a través de la historia han desarrollado también esta área desde un punto de vista emocional. Por ejemplo, todo lo que el modelo de Montessori, de Pestalozzi, de Dewey, de Roger, ¿ya? Toda la psicoterapia está apuntando a cómo mejorar este bienestar desde un punto de vista psicológico en las personas. La teoría de las emociones, que son tan fundamentales dentro de lo que es la educación. La teoría de la inteligencia múltiple. Gardner nos señala dos aspectos que son clave: lo intrapersonal y lo interpersonal. Y eso tiene relación con todo este proceso desde un punto de vista emocional. Una educación emocional implica vivir y conocer nuestras propias emociones, regular las emociones, cómo expresamos estas emociones, motivarse a sí mismo, y algo que es clave en lo que es la interacción del ser humano desde un punto de vista de la sociedad, y en algo que estamos fallando: reconocer las emociones de los demás y mejorar las relaciones con los otros. Yo creo que el porqué de una educación emocional, lo que acabo de plantear, fundamenta de la necesidad dentro del sistema educativo para desarrollar esta área que es fundamental.